vasos. Díganme. No, creo que va pleuras. Perdón, pleura, perdón. Sí, qué bueno que me recuerdo. Bueno, pues la pleura es una membrana que va a estar cubriendo pulmones. Se va a dividir en dos zonas, es decir, se va a estar dividiendo en dos capas. Una de ellas que va a tapizar la parte interna del tórax, es la pleura parietal, y otra que cuando se refleja, pues va a estar dando la cobertura a nivel de los pulmones. Ese se llama el segmento visceral. Entonces, pues vamos a hablar de eso. Los abdominales, pues ya estamos hablando de esta descripción. Como esperamos que los compañeros proyecten para continuar. Sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ven, cómo no. Esto ya es lo último que nos falta en cuanto al pulmón. Ya, Nada más correcto. sería la parte clínica. Decidí, bueno, obviamente que sería muy extenso hablar de los pulmones en esta parte, así que solo seleccioné algunos. Sí. Por ejemplo, algunas enfermedades y los estudios principales que se realizan en estos órganos. Por ejemplo, colapso pulmonar, entra neumotoras e Creo que se le fue el audio, ¿verdad? Nuestra compañera. Sí, no se escucha. A Soraya. entrada de aire en la cavidad pleural originada por una herida penetrante parietal. Claro, el colapso pulmonar es una situación patológica muy tremenda porque con un poquito que entre es decir, que se vulnere la pared torácica y entra aire a la pleura, pues la pleura, habíamos dicho el día de ayer, que la presión atmosférica es mayor que la presión del espacio intrapleural. Entonces, cuando entra a la cavidad, lo que provoca es el colapso, como estábamos leyendo ahí, el colapso pulmonar. Claro, pues se puede ser traumático o se puede ser inducido. ¿Cuál es la parte inducida? Que cuando tenemos necesidad, en este caso, de, de estar, bueno, yo no lo voy a hacer, pero hemos colaborado cuando lo hace el cardiotorácico para poder estar explorando lesiones de pulmón o tomar biopsia de pulmón. Se tiene que entrar forzosamente a abrir la cavidad pleural. Por lo tanto, después de eso hay que aplicar un sistema que ayude a restablecer la presión negativa intrapleural. Entonces, el colapso pulmonar, ese puede ser, desgraciadamente, en los traumatismos secundarios a accidentes. Pero tenemos el neumotórax, hidrotórax dice hemo. Exactamente, el neumo pues, es aire. Cuando un alveolo con una parte tiene una fístula, se presenta aire dentro del tórax. Entonces el aire también hace que colapse, pulmón lo va a reprimir, lo va a tener ahí muy limitado para poder hacer su expansión. Y por otro lado tenemos el hidro. El hidro es también una entidad patológica muy frecuente. Desafortunadamente se presenta en situaciones en las cuales hay un estado inflamatorio sistémico. Por ejemplo, la presencia de tumores. A veces el tumor que esté dentro si no es del tórax, es en
puede venir desde abajo. Por ejemplo, un tumor de testículo puede dar metástasis hasta la parte del pulmón. Un tumor retroperitoneal igual. Un tumor del vaso, del páncreas. Todos ellos y muchos más pueden dar la presencia de derrame. Cáncer de mama es tremendo para poder llegar al hidrotórax. El hemotórax va junto con el neumo, porque el hemotórax es sangrado, es sangre dentro de la cavidad torácica, generalmente secundario a traumatismos. Entonces hay necesidad de que se tenga que valorar la colocación de un sello de agua. Les decía que es una intervención que hay que hacer con un artefacto, un instrumental, un mecanismo que ayude a restablecer la presión negativa. Ahora se hace por medio de una sonda pleural y tener que colocarla hacia un sistema de succión para que esté eliminando, si fuera líquido, lo que quedó dentro del tórax y también restablecer la presión negativa. No sé si ya esté Soraya lista. ¿Sí se me escucha? Sí, te oímos. Ay, es que la lluvia hace que el internet se vaya. Sí, te oímos. Toracocentesis se refiere al procedimiento en el que se introduce una aguja hipodérmica en la cavidad pleural a través de un espacio intercostal para obtener una muestra de líquido pleural o para drenar sangre o pus. Para evitar dañar el nervio y los vasos intercostales, esta aguja se introduce por encima de la costilla en un punto que sea lo bastante alto como para evitar los ramos colaterales. Otro procedimiento que también tenemos sería la toracoscopía, que es un procedimiento muy común en el que el médico utiliza para observar el interior de la cavidad torácica, y este procedimiento se realiza con un toracoscopio, que es un tubo delgado y flexible con una luz y una pequeña cámara de video en el extremo, y el tubo se coloca a través de un pequeño corte que se hace cerca del extremo inferior del omóplato entre las costillas. Es un procedimiento de tipo diagnóstico y en ocasiones terapéutico. La pleuritis sería, como ya sabemos, la terminación itis se refiere a la inflamación, ¿no? Sería la inflamación de la pleura, obviamente, se vuelven, las superficies pulmonares se vuelven rugosas, así que la afección resultante de esto puede oírse con un fonendoscopio y suena como al frotar un mechón de pelo entre los dedos. Esta inflamación puede hacer que las hojas parietal y visceral se adhieran. La pleuritis aguda se percibe como un dolor agudo, punzante, en especial durante un esfuerzo como subir las escaleras, cuando la frecuencia y la amplitud de la respiración aumentan. La broncoscopía es una técnica de visualización. Broncoscopía, aspiración de cuerpos extraños. Bueno, esas dos van ligadas porque es una técnica de visualización de las vías aéreas bajas usando un broncoscopio flexible o rígido, la cual puede ser utilizada con fines diagnósticos o terapéuticos. Debido a que el bronquio principal derecho es más ancho, corto y discurre más verticalmente que el bronquio principal izquierdo, también es más fácil que entren cuerpos extraños como comida o algún juguete. También quise agregar EPOC, que es de las enfermedades más comunes, sobre todo en fumadores, en gente que trabajó con leña una parte de su vida. Hay dos formas principales de EPOC. Una de ellas es bronquitis crónica, la cual implica una tos prolongada con moco, y la otra sería enfisema, el cual implica un daño a los pulmones con el tiempo. La mayoría de las personas con EPOC tienen una combinación de ambas. Los síntomas pueden incluir cualquiera de los siguientes, que sería tos con o sin flema, fatiga, muchas infecciones respiratorias, dificultad respiratoria, conocida como disnea más bien, que empeora con actividad leve, dificultad para tomar aire, sibilancias, que sería como este sonido silbante y chillón como al respirar,
Y dado que los síntomas se presentan lentamente, es posible que muchas personas no sepan que tienen EPOC. El mejor examen para esta enfermedad es una prueba de función pulmonar llamada espirometría, de la que ya habíamos hablado antes. Esta consiste en soplar con tanta fuerza como se pueda dentro de una máquina pequeña que evalúa la capacidad pulmonar. Y los resultados pues se pueden ver al momento. Los puede interpretar un doctor para saber si tiene el paciente o no EPOC. También conocemos lo que es la embolia pulmonar, que es un bloqueo súbito de una arteria pulmonar. Puede ocurrir después de que un coágulo se desprenda y viaje por el torrente sanguíneo hacia los pulmones. La embolia pulmonar es un cuadro serio que puede causar daño permanente en los pulmones, bajos niveles de oxígeno en la sangre, lesiones en otros órganos del cuerpo por no recibir suficiente oxígeno. La embolia pulmonar puede ser potencialmente mortal, de hecho, especialmente si un coágulo es grande o si hay muchos coágulos. Tomar en cuenta, bueno, el doctor tiene que tomar en cuenta la historia clínica, incluyendo preguntas sobre sus síntomas y factores de riesgo de la embolia, de una posible embolia pulmonar, y también tendría que hacer un examen físico, realizar algunas pruebas, incluyendo varias pruebas de imagen y posiblemente algunas pruebas de sangre. También existe lo que es el carcinoma broncógeno, o más bien conocido como cáncer pulmonar. Existen dos tipos principales de cáncer pulmonar. Cáncer pulmonar de células no pequeñas, que es el tipo más común, y cáncer pulmonar de células pequeñas, que conforma aproximadamente el 20% de todos los casos. El cáncer de pulmón con frecuencia se encuentra cuando se realiza una radiografía o una tomografía computarizada por otra razón. O sea, la gente usualmente no va directamente por un estudio de esto, sino que se están haciendo estudios de otra cosa y aparece. Si se sospecha de cáncer de pulmón, el proveedor realizará un examen físico y hará preguntas acerca de la historia clínica. Le preguntarán si fuma, ya que obviamente que esto es factor de riesgo. De ser así, le preguntarán cuánto fuma y durante cuánto tiempo lo ha hecho. También preguntarán sobre otras circunstancias que pueden haberlo puesto en riesgo para cáncer de pulmón, como la exposición a ciertos químicos. Al acostar el tórax con un estetoscopio, el proveedor puede oír líquido alrededor de los pulmones y esto puede sugerir la presencia de cáncer. Cáncer de pulmón y nervios mediastínicos. Si un cáncer de pulmón afecta un nervio frénico, puede producir la parálisis de una mitad del diafragma. Debido a la estrecha relación entre el nervio laringio recurrente y el vértice del pulmón, este nervio puede verse implicado en los carcinomas apicales del pulmón, y la implicación suele provocar una ronquera debido a la parálisis de una cuerda vocal. Y por último, el dolor pleural, que se referiría a la irritación de la pleura parietal, que produce este dolor local y usualmente es un dolor referido que se proyecta a los dermatomas inervados por los mismos ganglios sensitivos de los nervios espinales y segmentos de la médula espinal. La irritación de las áreas mediastínicas y diafragmáticas central de la pleura parietal produce un dolor que se refiere a la raíz del cuello y por encima del hombro. Bien, lo que acabas de comentar, lo que acabas de mencionar es enorme, meterse en todo esto. Eh, Eso nada más referente al pulmón, faltan bronquios. El broncogénico, bueno, también es parte de y involucra, pero a veces el cáncer empieza en el epitelio del pulmón, del bronquio, y luego se propaga al tejido propio pulmonar. Y claro, pues sí, cuando acabas de comentar de que el vago puede estar involucrado o cualquier nervio, estamos hablando de cosas muy severas, porque esto ya es una invasión. Cuando mi diafragma se llega a paralizar, este paciente ya está pero muy adelantado en cuestiones del tumor, y pues requiere de valorar su situación. Entonces, la expresión universal de trastornos broncopulmonares es la tos. Cuando el paciente está tose y tose, pues tenemos que ver anteriormente los padecimientos
que eran muy severos era la tuberculosis, ahorita casi ya no hay. Se vuelve a dar, y se vuelve a presentar tuberculosis a nivel pulmonar, a nivel renal, a nivel del tubo digestivo. En varias partes se manifiestan las lesiones por el bacilo tuberculoso. Para empezar, en pulmones ha sido lo clásico. Sí tuve oportunidad de ver pacientes con tuberculosis, pacientes, pues el más recordado es de un joven, pero que era drogadicto, que era muy alcohólico, que vivía en situación de calle, tenía su casa, su familia, pero pues él estaba muy desviado mentalmente y prefería la calle y las cuestiones de amigos. Bien, este pobre paciente, lo digo en el sentido de que sufrió mucho, porque llegaba a la clínica completamente ahogándose porque ya casi tejido pulmonar no tenía. Nos estábamos cuidando de cualquier contagio, pero cuando vimos sus placas eran unas viles cavernas, ya no tenía nada de pulmón. Y claro que como no era derechohabiente, bueno, es decir, porque las instituciones solamente te captan a gente que pertenece al sistema, que están afiliados, pues entonces ellos sí los aceptan. Pero como llegamos en ese lugar, pertenecía a una de las instituciones de salud, pues estábamos lejos, nosotros le dábamos oportunidad de que llegara y lo conectábamos al oxígeno. Este paciente, pues bueno, con el afán de darle tratamiento, ya estaba fuera del tratamiento curativo, pues, pues falleció, pero lo impresionante eran los pulmones. Y a veces hay que verlo, hay que ver radiografías sacadas de las diferentes líneas de internet para que vayamos haciendo ejercicio, para poder ver imágenes y no se nos olvide cómo se encuentra el pulmón. Entonces el pulmón tiene muchas expresiones de manifestaciones como el EPOC. El EPOC ya lo acaban de comentar, ya nos dijo nuestra compañera en término general de cómo se encuentra distribuida la lesión. Yo pues digo es sistémica, porque el EPOC abarca todo lo referente a al tejido pulmonar. Bien, pues vamos a continuar, vamos a hablar de pleuras, aquí ya están presentes. Adelante. ¿Sí se ve la presentación? Sí, se ve, ¿cómo no? Sí, ya se ve. Bueno, ahora hablaremos de pleura. Tendremos una izquierda y una derecha. Estas son membranas serosas que envuelven a los pulmones y tapizan las paredes de la cavidad pleural, formando así un saco membranoso cerrado. La siguiente, por favor. Bueno, acá podemos ver que está compuesta por una pleura visceral y una pleura parietal. La pleura visceral es la que está más en contacto con el pulmón, mientras que la parietal es la membrana más externa. Bueno, en medio de estas hay una cavidad de escaso volumen en estado normal, que es la cavidad pleural o el espacio pleural. En su interior encontramos un líquido ceroso a baja presión que une ambas hojas en forma perfecta. La siguiente, por favor. Bueno, acá podemos ver igual, este es el pulmón, de ahí sigue la pleura visceral, que es la que lo tapiza, de ahí la cavidad pleural, que es la que une la pleura parietal. La siguiente. Bueno, la pleura visceral es la membrana interna, se encuentra en contacto con los pulmones, como ya lo había dicho. Se aplica íntimamente en las caras pulmonares, la costal, la mediastínica y la diafragmática, así como en las caras interlobares de los diferentes lóbulos pulmonares. Tapiza la superficie del pulmón, dándole un aspecto liso y brillante. Se caracteriza por ser delgada y transparente y tiene una capa cerosa que componen las fibras de colágeno.
Esta igual forma parte integrante de la superficie pulmonar mediante prolongaciones conectivo-fibrosas que unen a los tabiques interlobulares. Interloliares, algo así. La siguiente, por favor. Bueno, la pleura parietal tapiza el interior de la cavidad torácica y reviste las paredes del espacio donde se encuentran los pulmones. Es delgada y frágil en su conjunto. Posee una capa serosa que se encuentra cubierta por mesotelio. De acuerdo al sitio de la pared del tórax con la cual se relaciona, se divide en porción costal, porción diafragmática, porción mediastínica. La siguiente, por favor. Acá también vemos la pleura parietal y la visceral. Es una imagen que agregamos. Bueno, la porción costal recubre la superficie interna de las costillas. Se extiende de arriba hacia abajo desde el orificio torácico superior hasta las inserciones costales del diafragma. De atrás hacia adelante se extiende desde el canal costovertebral hasta la cara posterior del esternón. Acá en la imagen podemos ver que la pleura costal es lo de azulito. Está separada por la pared torácica, por la fascia endotorácica. A ver si, es que la agregué más adelante, no sé si esté. Bueno, seguimos con la porción diafragmática. Esta cubre la porción superior del diafragma, excepto por sus uniones costales, donde el diafragma se fusiona con el pericardio. La fascia frenicopleural se conecta con la pleura diafragmática con las fibras musculosas del diafragma. Como ya lo había dicho, se fusiona con el pericardio. El pericardio es la membrana fibrosa que rodea el corazón. La siguiente, por favor. La porción mediastínica se extiende de atrás hacia adelante desde el canal costovertebral del esternón hasta el esternón, en sentido vertical del orificio torácico superior hasta el diafragma. Esta es interrumpida por la raíz pulmonar. Se comprende en tres partes, que es por encima, por delante y por detrás de la raíz pulmonar. Acá la encontramos en la imagen, que es lo de rojo. No sé si la logren ver. La siguiente, por favor. Bueno, acá hablaremos de los recesos pleurales. Pues siempre podríamos cambiar. Bueno, pues sí, la pleura, pues una vez que es la parietal, pues sí se habla de la costal, se habla de la parte diafrénica, de la parte mediastínica, como pues donde va a estar inserta la parte externa de la pleura, ahora sí, la parietal, pues está en contacto con la fascia endotorácica a nivel de todo lo que es la pared interna del tórax, y así se adhiere hacia el diafragma, y claro, a nivel del mediastino también se para y está en relación con el pericardio, que es la principal estructura que está más amplia, aunque también pues ya los vasos que van a salir, los vasos mayores, la aorta, la pulmonar, la cava superior y el mínimo segmento intratorácico de la cava inferior, pues tienen que ver con estas relaciones. Claro que pegado a lo que es a nivel del ilio, del pulmón, sabemos que es el sitio donde va a estar el perico, el conjunto de elementos. Ahí es donde se refleja, para ir a cubrir y sellar la parte del ilio, la cara interna del pulmón, la cara, es decir, su base, su borde posterior, su cara externa o bien lateral, que viene siendo la torácica,
Entonces ahí es donde se forma, me gustó una diapositiva que pasaron hace un momento, en el principio, donde se puede ver dónde se encuentra el espacio pleural. La pleura debe mantener bueno, contiene un líquido ceroso, pues se va a permitir el deslizamiento entre hoja y no se vayan a pegar. Entonces, cuando se llega a inflamar la pleura y se adhiere, pues es una situación muy tremenda porque no va a haber buena expansión. Bueno, en este caso estamos hablando, y ahorita vamos a hablar de los recesos. Tomen en consideración los recesos porque el más grande es el receso o espacio. Uno de los más grandes y significativos, por lo que dijo nuestra compañera hace poco acerca de la punción torácica, la toracocentesis, pues tiene que atravesar pleura definitivamente, pero si se hace con una pequeña aguja, solamente para extraer líquido, se puede llegar a realizar. Pero se hace sobre todo a nivel del receso costodiafragmático o tomando en cuenta la silueta, la imagen que nos da una radiografía que nos indique dónde está acumulado la mayor parte del líquido. Bien, vamos a escuchar los recesos. Bueno, yo voy a hablar de los recesos. Los recesos pleurales son los fondos de saco pleurales que se forman en las zonas donde se unen las diferentes partes de la pleura parietal. Estos son costodiafragmático, costomediastínico, vertebromediastínico y frénico-mediastínico. ¿Le puedes cambiar, por favor? Gracias. El receso costomediastínico es un receso anterior que se extiende por arriba desde la primera articulación condroesternal hasta el séptimo cartílago costal. Ay, a ver. El receso costodiafragmático es una hendidura pleural entre la pared torácica y el diafragma. Está abierto adelante y se hace cada vez más profundo en el sentido lateral y posterior. Se aplica sobre las intersecciones costales del diafragma. ¿Le puedes cambiar? No, es que esas no son. A ver. Es que faltan unas imágenes. A ver. Pues continuamos. Si les faltaron imágenes, ya es cuestión de todos ustedes. ¿Quién fue la que las No, realizó? es que hay dos presentaciones, entonces no es esa, pero bueno, continúo. Bueno, entonces pónganse de acuerdo, no pasa nada. Sí, nos da 2 segundos para Importante. cambiarla, por favor. Claro que sí, ustedes acomódense también, no se presionen, ustedes tienen la palabra libre para poder expresar lo que están aquí. Esta donde dice receso pleural, ese que vemos, el costo diafragmático, es una muy buena imagen que permite ver el espacio. Hay este pequeño espacio que va a estar viendo ustedes. La gran complejidad que tiene la relación entre la base pulmonar, bueno, desde luego, la pared torácica, la base pulmonar con esa lengüeta que ves, la parte de la base entre la cara externa y la base pulmonar. Y después tenemos una estructura muy lábil, muy peligrosa, ¿no? En caso de una punción, se encuentra el diafragma. Y a través del diafragma ya vieron qué se está sumando ahí, qué está cercano. Pues está el hígado. Está hablando de la parte derecha. Si lo vamos de la parte izquierda, también tenemos que ver la topografía. Por eso cuando hemos hablado en un principio de las definiciones anatómicas y la importancia de la topografía nos enseña qué elemento vamos a encontrar cercano, qué es lo que sigue en el plano. Y aquí pues esta es un área muy difícil, muy peligrosa. Pero bien, estamos hablando sobre el receso costodiafragmático que se ve en la figura del lado derecho. Bueno, sigamos, por favor. En la siguiente diapositiva se ven los recesos. ¿Cuál es el receso vertebromediastínico? Que es un receso redondeado ubicado en la región posterior de la porción mediastínica de la pleura y forma un canal a los lados de los cuerpos vertebrales.
El receso frénico-mediastínico es poco profundo y está situado en la porción diafragmática y la porción mediastínica de la pleura parietal. En la siguiente tenemos las imágenes. En la siguiente toca la cápsula pleural, que es donde se encuentra, es una bóveda de la cavidad pleural que recubre al vértice del pulmón. Está situada por encima del borde superior de la segunda costilla y reúne la porción costal con la porción mediastínica de las pleuras parietales. ¿Le puedes cambiar, por favor? Gracias. Es redondeada y sobrepasa por arriba de la primera costilla y forma el límite entre el tórax y el cuello. Ahí tenemos una imagen. Creo que no está la otra. ¿Puedes cambiar a la otra, por favor? Bueno, la cúpula pleural es muy importante, muy interesante, porque vean ustedes ahí los vasos que están en relación. Tenemos, si le damos al cuerpo de pues una persona que esté con problema de que no se puede canalizar o requiere de quimioterapia, medicamentos que tienen una osmolaridad y tienen un peso molecular tremendo, que en una vena periférica no podría aguantar esa situación de líquido que se mantiene o que tiene el propio medicamento, se requiere un vaso mayor. Entonces lo que procedemos es hacer la punción, escuchen bien, la punción debajo de la clavícula, casi a la mitad, para poder abordar la vena subclavia. Hacer una punción subclavia que permita colocar un catéter y ese catéter llevarlo, es decir, lo vamos empujando. Se supone que teóricamente vamos a alcanzar la presencia de la vena cava superior. No olviden que la subclavia, la vena, se une con la que viene del cuello, que es la yugular. Y ellas llevan el volumen hacia la aurícula derecha. Entonces seguimos el trayecto de lo que es la sangre, sabiendo pues que estamos haciendo punción. Y con eso poder llegar ahí. Pero ¿a qué viene esta plática? Porque quiero comentarlo. Porque ahí encontramos la cúpula pleural y cualquier punción no bien realizada o bien que se complique, puede llegar a colapsar el pulmón. Aparte de que puedas dar un sangrado importante por puncionar la arteria. Entonces quiero que tomen en cuenta, estaban hablando de la cúpula pleural, pero no olviden la relación que tiene la cúpula. Ahí vamos a encontrar ligamentos, van a hablar seguramente de los ligamentos, la parte de fijación que tienen las pleuras, la relación que tiene cada segmento. Bien, continuamos. Siguiente está la cavidad pleural. ¿Te puedes cambiar, por favor? Esta tiene un volumen reducido en estado normal y puede aumentar cuando ocupa gas o líquidos. En condiciones normales, esta contiene aproximadamente 10 mililitros de líquido pleural, que este es originado en las crovellosidades situadas en ambas hojas pleurales. Su función de este líquido es lubricar y aumentar la adherencia entre ambas hojas pleurales, permitiendo que se desplace y dificulta su separación. En condiciones normales, las pleuras producen 100 mililitros de líquido por día y tienen la capacidad de absorber 300 mililitros igual por día. Era lo que les comentaba, que la pleura tiene un ambiente húmedo. Además es una serosa, la que está pegada al pulmón. La serosa a veces permite la permeabilidad. No tanto es así su papel, porque es de cobertura. Está pegada totalmente hacia el tejido propio del pulmón. Lo que lo hace en cualquier preparación poder tener un aspecto un tanto reluciente. Bien, continuamos. Bueno, algo aquí importante. Dice que tiene capacidad de reabsorber. Sí, porque les digo que es una membrana que su papel no tanto es estar permeando, pero sí, en su función sí tiene
cantidad de líquido que permite el deslizamiento entre ambas hojas. Bien, seguimos. En la siguiente hay una imagen donde se puede ver mejor. Después seguimos con vascularización e inervación de la pleura. La vascularización, la pleura parietal dispone de una red densa de arterias que provienen de regiones adyacentes, como lo son las arterias intercostales, arterias frénicas superiores y arterias mediastínicas. Bueno, eso está en la siguiente diapositiva. En la pleura visceral, igual tiene una red arterial procedente de las arterias bronquiales, las que llegan a la superficie por los tabiques lobares, y también recibe ramos a nivel del ilio y del ligamento pulmonar. Estos están destinados a la cara medial del pulmón. Los vasos linfáticos de la pleura son tributarios a los nodos linfáticos vecinos. La inervación, la pleura parietal costal y la parte periférica de la pleura parietal diafragmática son inervadas por los ramos nerviosos intercostales, y estos son sensibles. Para la parte central de la pleura parietal diafragmática y de la pleura parietal mediastínica, igual está inervada por ramos por ramos de los nervios frénicos, y también es sensible. En cuanto a la pleura visceral, igual tiene una sensibilidad difusa, y la superficie pulmonar puede ser el punto de partida de reflejos pleurales. Bien, agilícense para que no estemos haciendo lapsos ahí perdidos. Estamos hablando de la pleura. Esto que está escrito me parece bien, nada más que no se llene como un texto, hagan más resumen. Lo demás va todo bien, me parecen bien sus materiales. Lo que quiero es que se lleguen a agilizar un tanto para la descripción. Por favor, ahí vamos. Estamos hablando de lo básico. Es ¿Es lo todo? último. Sí. Bueno, pues entonces vayan señalando, como cuando hacen lectura, vayan puntualizando y no abandonen así la cosa, sino digan, eso es todo, hemos terminado. No veo aquí sus biografías, no están escritas, no sé si en otra diapositiva. Es lo que Pero estamos, antes, es que a es ver, otra presentación. Pero ahorita las ponemos. siempre seleccionen la que van a preguntar, a la que van a pasar, para que no tengan estas cuestiones de andar quitando. No pasa nada, si faltaban un detalle en una presentación, tienen otra, debo de decir que también me halaga porque no nada más están a expensas de una. Y si hicieron, tienen dos, y cada quien tiene su presentación, es como debe de ser. Estamos hablando de irrigación e inervación. La pleura es muy sensible, va a estar de acuerdo al área donde va a estar dada, es decir, a nivel de nervios intercostales es muy sensible. Una punción torácica es dolorosísima. Por eso es conveniente aplicar un botón de anestesia, hacer una punción para que la pleura tenga esa área de anestesia. Por la parte, digamos, la que cubre el pulmón, creo que tú has tenido un cuadro de tos, y cuando es una tos así profusa, se retumba, es decir, duele todo el pecho, duele el tórax. Las pleuritis son muy severas, estados inflamatorios. El empiema es una entidad patológica, o más bien resultado de una entidad patológica por infección. Realmente se saca muchísima pus. Escucha bien, pus a nivel de la pleura. Eso estamos hablando de un cuadro séptico severo. Bueno, estamos comprendiendo cuál es la función, pero sí a manera de lectura y a manera muy rápida, quisiera que fueran dando su puntuación de lectura y sus señalamientos. Esos espacios, el vértebro pleural, el costopleural, el frénico, la parte del mediastínico, son recesos, son espacios en los cuales pudieran llegar a estar encapsulando, secuestrando líquidos en estados patológicos. No es así tan rápidamente la lectura,
sin recalcar, sino así como estamos oyendo, una lectura un poquito plana, así. No, deben de como que dar la información así como eh, con cierta puntuación, ¿no? Acentuarlo. Pero en fin, vamos bien en cuanto a la descripción de pleuras. Las pleuras van a ser determinantes. Su capacidad es esa, de mantener una hidratación y cuyo resultado va a facilitar el roce, bueno, el deslizamiento de, de estas que acababa de comentar al principio. Las grandes relaciones que tienen, que vamos a encontrar, las relaciones que vamos a encontrar a nivel del mediastino, imagínense desde la parte superior, el paquete del cuello, bueno, lo que va a bajar, el tronco yugulosoclavio de cada lado, el tronco brachiocefálico, la vena, bueno, es decir, el pedículo o las colaterales que va a emitir el callado aórtico. Por ejemplo, el tronco brachiocefálico, ya lo estoy repitiendo, la carótida común del lado izquierdo, así como la subclavia de la izquierda. Acabamos de ver pulmones y ven que los pulmones tienen hasta impresiones por la presencia de esas estructuras. Bueno, esto relaciona con la pleura, todo el tiempo con la pleura. Si hablamos de la parte mediastínica más inferiormente, ¿qué es lo que vimos? Pues el pericardio. Necesitamos una imagen que nos permita ver cuáles son las cavidades, bueno, los pequeños recesos. Sin embargo, aunque no los veamos, ya comentamos que hay uno muy grande, el costo pleural, ese pequeño receso, una gran cavidad que está todo alrededor del tórax. Además, a nivel de la región, dijo nuestra compañera, a nivel de la columna se hace hasta un canal a los lados de cada, es decir, las caras de la columna. A nivel mediastínico, bueno, pues es una parte como que separa todo lo que hemos hablado o que vamos a hablar del corazón y grandes vasos, lo separa del pulmón y de las vías respiratorias mayores, la tráquea, la bifurcación de la tráquea, los linfáticos, los ganglios linfáticos de toda la región. Entonces es lo que hay que comentar. Claro, en el tórax, con los músculos intercostales, el paquete intercostal, la propia cara de las costillas, la fascia intertorácica. A nivel anterior, el receso costo, en este caso el costo externo pleural, relaciona pues lo que proyecta ahí, en este caso sería la proyección del pericardio y a través del pericardio, bueno, pues el corazón en sus segmentos respectivos. Si hablamos de la base o bien la pleura parietal del diafragma, vamos a hablar lo mismo del diafragma. Relaciones a través del diafragma con el hígado, con la tuberosidad mayor del estómago, con la cara superior o bien polo superior del riñón, la glándula suprarrenal, el vaso en su cara respectiva, en su cara superior. Entonces tiene muchas relaciones. Por eso es que la pleura pues es una membrana que envuelve los pulmones y tapiza también la parte de la pared torácica, de la cavidad torácica. Bueno, les pregunto al equipo, ¿a cuánto equivale su presión? ¿Cuánto más o menos leyeron de las presiones? Porque cuando se respira, se hace una inspiración. ¿Te acuerdas de la capacidad de inspiración? Entonces ahí hay una gran una presión que ejerce en la cavidad pleural. Pero cuando hay una expiración forzada, también hay una variante en la presión que está dentro de la cavidad intrapleural. Les pregunto, equipo. Bueno, yo leí que la presión pleural normal se aproxima a 5 centímetros de agua, que es el grado de succión. Bueno, pues yo está bien, pero te faltó más información. Tienen que leer más profundamente. Tenemos que hablar. ¿Y qué tipo de presión es?
Decía que en estado de reposo. No, pero esa no es la pregunta, no en qué situación o condición de presión del paciente. ¿Qué tipo de presión se ejerce ahí dentro de la pleura? Lo acabo de decir al principio de la plática, compañera, es negativa, pero ahora la pregunta es ¿a cuánto equivale? Es en centímetros de agua. ¿Y cómo podrían convertir centímetros de agua en milímetros de mercurio? No, doctor, la verdad no sé, nomás leí que decía 5 centímetros. No. Ningún libro así te deja medias. Ninguna bibliografía te deja medias, porque es en menos, bueno, se las iba a decir, pero quiero que lo lean también, porque si no están haciendo todo de profundidad, así leerlo, ponerlo, está bien, las diapositivas están bien, además que lo hagan mucho más efectivo, más de nivel más alto. Por eso les decía de estar leyendo los detalles, y los detalles son los más importantes. Si fueran a ser técnicos en enfermería o simplemente camilleros, pues, bueno, en México no se da eso, ¿no? Habrá un camillero que tenga una preparación importante académica, pero ustedes van a ser médicos. Pues por eso les pido que lean completo. Ya se contestó, es una presión negativa. Ahora la pregunta es de cuánto. ¿Cuánto en la inspiración y cuánto en la expiración? Va a variar un poquito. Es decir, que como lo que hemos leído, como lo que hemos hablado, acerca de la presión, acerca de lo que veíamos, que para poder respirar se requiere que la presión de tensión de gases sea mayor la atmosférica que ejerce la parte de las estructuras del pulmón. Eso es para la inspiración. Cuando aumenta el volumen del pulmón para poder aspirarlo, esta se hace un poquito más grande o se va a llegar a empatar con la presión de la atmosférica. Es por eso que se puede ejecutar este tipo de respiración. Ya se las estuve leyendo incluso, no fui lento para poder explicarlo. Bueno, entonces les encargo, vean bien cuál es la presión que tiene. Yo creo que a lo mejor la cifra que comentabas de 5 centímetros de agua está cercana, sí, cercana a una de las presiones, pero no olvidemos que la respiración es de 2 tiempos, inhalación y exhalación. Ese sería el ciclo de la respiración. Esa es una frecuencia respiratoria. Y hablábamos que en estado pasivo se mete un cierto volumen, cierta cantidad. Hasta se habló de cuántas respiraciones por minuto promedio se pueden llegar a presentar y a cuánto volumen equivale. No se les olvide, por favor. Es lo que vamos a estar nosotros considerando. Bueno, ¿qué es lo que sigue, muchachas, compañeras, doctoras, compañeros del equipo? ¿Es todo? Sigue arterias pulmonares, doctor. Bien, después de esto van a poner su bibliografía o así nada más son temas como apuntes. ¿Sí van a poner bibliografía? Bueno, vamos a continuar. Ahora hablaremos de que ya el pulmón, estamos en esa situación. Ya comprendimos que el pulmón es el órgano principal de la hematosis. Ya vimos qué capacidad tiene. Y hemos hablado de los volúmenes de aire que se llegan a dar. Ya comprendimos cómo se dividen los bronquios dentro del pulmón. Primero lobares y luego segmentarios. ¿Te acuerdas? Eso es muy sencillo, ¿verdad? En cada pulmón vamos a encontrar segmentos. En el pulmón derecho encontramos 3 lóbulos y luego la segmentación que se ha comentado. Vimos así, yo les pasé también algunas imágenes de ejemplo para poder comprender la segmentación. Para el pulmón izquierdo también mencionamos cuál es la división del bronquio lobar superior y el inferior respectivamente. Entonces llegamos hasta la parte profunda. Los bronquios, los bronquiolos, los de primer orden, segundo, tercer orden, los bronquios que son los ventiladores o ventilatorios, tipos de bronquios,
los que comentamos. Pero llegamos a la unidad funcional, el lobulillo, y está conformado por varios alveolos. Ya hablamos sobre lo que es la pared de cada lobulillo y la propiedad que tiene, la relación que va a presentar, en dónde va a llegar los capilares de la arteria pulmonar. Ayer lo hablaba también. Entonces, ahora lo que proviene, lo que sigue, quiero decir, es hablar de que ya la sangre, esto es un repaso, porque ya es un repaso. Hablar de la arteria pulmonar, hablaremos de algunos detalles, pero mejor continuamos, seguimos. Yo les voy a interrumpir cuando tengan que explicar algo que sea, digamos, objetivo. Adelante, por favor. Sí, un momento, doctor. Sale, pues nos agilizamos. Ya falta poco tiempo, pero nos vamos a agilizar para ver qué es lo que estamos aquí comentando. Dale, adelante, adelante, no nos quedamos ahí. Este es otro equipo, ¿verdad? Sale, Sí, doctor. por favor. Bueno, nosotros somos el equipo y vamos a presentar arterias y venas pulmonares que Sí, tienen que ver con los temas que ya hemos visto, pulmones, y con el que vamos a ver, corazón. Bueno, venimos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Facultad de Medicina, del Departamento de Anatomía Integral de Cuello y Tórax. El equipo está conformado por mi compañera Casey, Jacqueline, su servidora, y nos acompaña el doctor Leopoldo Cinto. con todo gusto. Y es un honor estar con todos ustedes. Bien, seguimos. Doctor, este tiempo que falta lo queríamos ocupar como para hacer una introducción para que entiendan el Adelante, funcionamiento de los que vamos a explicar. ustedes ya empiecen. Sí, claro. Sí. Bueno, la siguiente compañera. Bueno, al índice vamos a explicar las generalidades de la vena cava superior e inferior. También vamos a explicar arterias pulmonares y venas pulmonares. Los objetivos son comprender las generalidades de las venas cava superior e inferior, así como su función en el sistema vascular. También que aprendan a las generalidades de las arterias pulmonares izquierda y derecha, así como su estructura y su funcionamiento, y relacionar los conceptos anteriores vistos en la clase para el estudio descriptivo de las venas pulmonares derechas e izquierdas, superiores e inferiores, su origen, su trayecto, su relación con los demás órganos. Siguiente. Bueno, vamos a empezar con esta pequeña introducción para que comprendan nuestro tema un poco. Con el corazón, que es el tema que viene, pero nosotros queremos explicarlo para que puedan entender nuestro tema. Es una introducción muy en general. El corazón le puedes cambiar a la imagen del corazón para que me vayan entendiendo lo que les voy explicando. A la anterior. Anterior. Bueno, hablando muy en general, tenemos que el corazón es un órgano muscular hueco que se encarga de bombear la sangre, que tiene que ver con el tema que nos toca a nosotras. Está situado en el interior del tórax por encima del diafragma y en la región del mediastino, que es la parte media de la cavidad torácica entre las cavidades pleurales que acabamos de ver. En su morfología externa tenemos que el corazón, coloquialmente, tiene forma de cono, con un vértice anterior inferior, que ahí está señalado el vértice anterior inferior, y una base que es donde están los vasos que lo van a drenar el corazón. En la base, pues ya se encuentran los vasos que llevan la sangre o la sacan del corazón. Los vasos, muy en general, encargados de llevar la sangre al corazón son las venas cava superior e inferior y las venas pulmonares. Y los vasos que se van a ocupar de sacar la sangre del corazón son la arteria pulmonar y la arteria aorta. Para la comprensión de este proceso, también debo de mencionar, ¿le puedes pasar a la siguiente imagen, por favor? Un poco de la morfología interna del corazón. En su morfología interna tenemos que el corazón está constituido por 4 cavidades, 2 superiores y 2 inferiores.
las cavidades superiores son las aurículas o atrios, uno izquierdo y otro derecho, y las cavidades inferiores son los ventrículos. Dentro de estas cavidades tenemos un sistema valvular que tiene una intervención importante dentro del bombeo de la sangre. Este sistema valvular es como un sistema de compuertas que se abren para permitir el flujo de la sangre y después se cierran para impedir que la sangre regrese o que haya reflujo de sangre. El proceso ya no lo explicaron en la anterior clase, pero se los vuelvo a repetir muy rápido. Empezamos con que la sangre viene de la vena cava superior e inferior, que es recolectada de los miembros superiores e inferiores. Es poco oxigenada y desemboca en la aurícula derecha. Ambas cavas desembocan en la aurícula derecha. Luego pasan al ventrículo derecho por la válvula tricúspide y el corazón al contraerse, que se conoce como sístole. Sístole es contracción del corazón y diástole es la relajación del corazón. Bueno, al contraerse expulsa la sangre pasando por la válvula pulmonar de la arteria pulmonar y se va hacia los pulmones para la obtención de oxígeno. Por otra parte, la sangre que viene de las venas pulmonares, que es sangre oxigenada, ya que sale desde los pulmones, desemboca en la aurícula izquierda y después pasa al ventrículo izquierdo por la válvula mitral. Y el corazón al contraerse expulsa la sangre pasando por la válvula aórtica y para la arteria aorta para llevar la sangre oxigenada desde el corazón a todo el cuerpo. Es un proceso muy rápido. Muy general. Ya le puedes pasar a la siguiente. Sí, está bien, está bien. Eso es hablar de la circulación. Bien, ahora lo que sigue es hablar de que la sangre que está en el ventrículo derecho es expulsado, es decir, en secuencia de la irrigación por la arteria pulmonar. Entonces, ese es nuestro tema. A ver, vena cava superior, vena cava inferior, como que no entrarían, pero a ver, vamos a oírte. Sí, voy a empezar yo explicando las generalidades de la vena cava superior e inferior. Empiezo con la vena cava superior. Es una vena terminal intratorácica que termina en la parte superior del atrio o aurícula derecha. Se origina al lado derecho de la línea media por la unión de las venas brachiocefálicas. Le puedes cambiar a la siguiente para que vayan viendo. Ajá, su origen es por la unión de las venas brachiocefálicas, que son las dos que se ven ahí de color azul, las más gruesas, al nivel del primer cartílago costal. Tiene un trayecto vertical poco oblicuo hacia abajo y hacia atrás. Su función es transportar la sangre a la aurícula derecha del corazón. A esta vena confluyen venas de la cabeza, cuello y miembros superiores del tórax. O sea, la vena cava superior recibe o recolecta la sangre de estas extremidades. Su longitud va de 6 a 8 centímetros en un adulto y su calibre es de 20 a 22 metros. Se divide en dos partes, una porción extrapericárdica y una porción intrapericárdica. Sus relaciones, hablando de las porciones, la extrapericárdica es la que está fuera del pericardio y la intrapericárdica es la que está rodeada del pericardio del corazón. Sus relaciones con relación a la porción extrapericárdica se encuentra fuera del pericardio. Tenemos que anteriormente se relaciona con los dos primeros cartílagos costales y el primer espacio intercostal, el borde derecho del esternón y los vasos torácicos internos y el timo o restos tímicos que puedan haber. Lateralmente se relaciona con el nervio flénico que la sigue a su derecha y los vasos pericardioflénicos derechos que la separan del pulmón derecho. Básicamente, igual mantiene relación con la pleura mediastínica y borde anterior del pulmón derecho, específicamente con el lóbulo superior derecho. Por otra parte, desciende verticalmente a la derecha y poco posterior de la aorta. ¿Puedes cambiarla a la siguiente imagen? Doctor, ¿sí seguimos con la presentación? No lo escuchamos, doctor. Creo que está hablando y... Que claro que sí, síganle, vamos a aprovechar. No vamos ahorita también a quitar exactamente en punto, porque las venas cavas no venían. Pero bueno, están hablando de generalidades, terminamos de hablar de las generalidades, por favor. Bueno, rápidamente, también sus relaciones posteriores
posteriores se relaciona, le puedes cambiar la imagen para que también vayan viendo, se relaciona con la tráquea, con el vago derecho y con los nodos linfáticos paratraqueales. Pasa por delante del bronquio principal derecho y de la arteria pulmonar derecha. A la siguiente igual, por favor. Imagen. Sí. Entre la porción, ahí vemos porción extrapericárdica y porción intrapericárdica. Bueno, entre la porción intrapericárdica, que viene siendo 1/3 de la porción de la vena, está rodeada por el pericardio y esta asciende más sobre la cara anterior que sobre la cara posterior de la vena. Sus relaciones intrapericárdicas son la capa interna del pericardio, o sea, el saco fibroso. Pero a través de este, pues igual se relaciona con el timo, restos tímicos y el tercer cartílago costal. Lateralmente se relaciona con la pleura mediastínica derecha y el nervio frénico y la porción vertical del arco aórtico. Pasa por delante del pedículo pulmonar derecho, lo que le daría relación con la arteria pulmonar derecha y la vena pulmonar superior derecha. Y las venas que la fluyen o la drenan serían la vena, ¿le puedes cambiar a la siguiente? Serían la vena acigos mayor, que termina en su parte posterior por detrás, ahí se puede ver. La vena acigos mayor es como la que está como por detrás. Y las venas brachiocefálicas, que ya las había mostrado. Eso es todo por vena cava superior. Bueno, ya vimos de dónde van a nacer, o sea, de cómo se forman. El resumen así tan rápido es de los troncos yúgulo-subclavios, de las que van a estar ahí. Y una frente muy grande es la vena acicos mayor. Para llegar a dónde desemboca, Pau, La aurícula derecha del corazón, atrio derecho, pero qué parte, en la parte superior. en la cara superior de la aurícula derecha. Lo que Sí. sigue es la vena cava inferior, ya se metieron en este rollo, bueno, no iba ahí, únicamente hablaba sobre lo que era vena pulmonar. La vemos el día lunes. Cuídense, por favor. Seguimos hablando del tema. Y